10 de enero del 2024. La temperatura aquí en esta zona donde vivo está a 5 grados a esta hora de la mañana. Es la hora más fría de la cuestión térmica, la hora más fría en la salida del sol. Desde las 3, 4 de la mañana ya se siente el frío que arrecia. Y tengo un montón de gatitos ahí afuera, están llore y llore. Y pues no ha de ser porque estén bien, sino porque algún malestar los aqueja. Y bueno, pues algo hay que decir. A ver quiénes se ocupan de cuidar a los gatitos. Pero pues todos los acarician, todos los califican de graciosos, de bonitos, pero son muy pocos los que les avientan un auxilio, sobre todo en las madrugadas. A lo mejor yo estoy exagerando y ellos tienen un reloj térmico que a través de los siglos les ha proporcionado la naturaleza un reloj térmico y les ha dado los instrumentos para que sobrevivan de una manera, si no confortables, cuando menos sí adaptadas a las circunstancias térmicas de esta época del año. Estamos entrando al invierno y pues es mayor avidevitis, decían en la antigüedad, y cosas mayores veremos. En noticieros de la mañana enfocan las cámaras en distintas ciudades donde el rigor térmico es más extremo, como en Chihuahua, como en Coahuila posiblemente, como en las regiones altas del altiplano en México, Toluca. Pues se dice que hay temperaturas de -1 grado, -2 grados, y pues es natural. Estamos entrando al invierno y pues esta situación la veremos hasta marzo, por allá, cuando entra la primavera. Las cosas están tranquilas, al menos para algunos sectores de la población, mientras que otros andan ya con sus agitaciones para buscar cómo colocarse y no quedar fuera del presupuesto, porque decían hace 50 años que vivir fuera del presupuesto era vivir en el error. Y pues los que le quieren hacer un bien al país, pues tienen que cobrar por lo que hacen, pero antes tienen que pasar la prueba de que demuestren que son aptos para ocupar un puesto público. Y otros que ya lo hacen por rutina, porque pues es oficio y no tienen otra cosa que hacer, y pues la población
pues cuando menos está sufriendo el rigor del inicio del invierno. Hay muchas noticias a nivel internacional muy interesantes en cuestión de la ciencia, en cuestión de política, en cuestión de religión, en cuestión de muchas áreas. Y pues lo que más nos intriga en este tiempo a nosotros, los que nos ocupamos de hacer un análisis de la situación mundial o de los problemas que por siempre han afectado a la humanidad. Simplemente que en este periodo de la vida del siglo XXI estamos pues haciendo comentarios que a muchos quizás ni les interesen, pero bueno, la gente como que quiere otras cosas. Aquí mi computadora anda renqueando, así se dice en forma coloquial, en forma familiar, cuando una cosa no marcha como debiera, como nueva, brand new, como dicen, como recién salida de la fábrica. Esta computadora me la obsequiaron, descompuesta, no prendía, y yo le arreglé el cargador de la batería, porque estas computadoras tienen un cargador, una batería y luego el equipo ya en sí. Pues ese cargador de la batería yo se lo arreglé. Con ese cargador además operan utilizando la luz externa de la calle, por decirlo así, o de pared, de 110 voltios, 120 voltios. Operan con el voltaje, y ese cargador, la corriente de 110, 120 voltios alterna, la convierte, es un convertidor, la convierte a 19 voltios de corriente directa, y con esos 19 voltios todo se conecta con los circuitos de carga de la batería interna que también tiene la computadora, y la empieza a cargar, y sirve para cargar, redundando, sirve para cargar la batería interna de la computadora que se carga, y sirve para aportar el aparato, la computadora, a un lugar donde no exista corriente alterna a la cual hay que conectarlo. Generalmente duran, con esa carga de esa batería, pues duran algunas horas funcionando las computadoras portátiles, que las computadoras portátiles son distintas de las computadoras de escritorio. Ya casi están desapareciendo, porque la miniaturización se ha encargado primero de abandonar ese tipo de computadoras por lo pesado de los materiales, y la gente se ha evocado más bien a las computadoras portátiles, que se pueden trasladar de un lugar a otro, de una habitación a otra, a un patio, a una sala de estudio, a una biblioteca,
y, y, y no faltan poco tiempo para que también estas computadoras portátiles dejen de ser operables porque les están ganando la competencia a los celulares que hacen las funciones de una computadora portátil por la miniaturización. Los circuitos electrónicos, ay, los reporteros están dándose un abrazo así muy cariñoso. Estamos viendo las noticias de la Ciudad de México, y los reporteros o los conductores de noticias se dan un estrechón de manos, como queriendo pelear. Eduardo Salazar y de Iturbide se quieren, son amigazos. Dice la Iturbide: ¿y a mí qué se me quita con ser cariñosa? Nada, claro que nada. Y bueno, pues como digo, los celulares le están ganando la carrera a las computadoras portátiles, porque los celulares, pues con una carga mínima y también necesitan un convertidor de corriente alterna a corriente directa que por lo regular tiene una salida de 5 voltios de corriente directa, y con esa salida de corriente directa convertida de 110 a 5 voltios se carga la batería del celular por medio de un cargador minúsculo cuadradito que se conecta a la pared donde está un tomacorriente normal, que tiene 110-120 voltios de salida de corriente alterna. Y pues el celular se carga 20 minutos y ya trae pila para 2-3 horas o más, según la calidad del celular y la calidad de la batería. Y pues son muy útiles para la cuestión de telefonía, para la cuestión de videos, de comunicación, de grabar programas. Y pues la tecnología cada día va superándose, es mayor a videvitis y cosas mayores veremos. Pero hace 100 años, en 1924, la gente se extrañaba: mira, una máquina que vuela, un avión. Era un avión de esos viejos que apenas si vencían la resistencia del aire con los motorcillos que llevaban para impulsar las hélices del avión. Hace un siglo, en 1924. Apenas en 1907, en Estados Unidos, los hermanos Wright se habían servido del aire como carretera para que los aviones volaran. Y pues fue una gran ventaja, porque pues para trasladarse de un estado a otro, de un país a otro, no necesitaban vías de comunicación, sino simplemente la carretera universal era el aire y las alas que sostenían la pesada máquina, porque un avión a una determinada velocidad se sustenta en el aire, corta el aire y le sirve como
como los peces nadan en el agua, los peces no se caen al fondo de la piscina porque el agua les sirve como un sostén, como un amortiguamiento para que su caída no sea hasta el fondo del mar o hasta el fondo del lago, hasta el fondo de una piscina. La naturaleza pues va haciendo su trabajo y adapta a los seres a las circunstancias que les son propicias para operar con eficiencia y con cierta ventaja, y el que descubre esas ventajas pues puede incluso llegar a hacerse rico, y el que se hace rico pues tiene menos problemas que el que no se hace rico. Le salen otros problemas, pero pues eso ya es una cosa concomitante. Por lo pronto, no quise adentrarme a describir una parte muy interesante de la filosofía de Santo Tomás, que es la doctrina del ser. En el video anterior analizamos la doctrina del conocer. Ahora, como un segundo inciso, está la doctrina del ser. Y luego, en un tercer inciso, la doctrina de Dios. Y en un cuarto inciso, la doctrina del quehacer político. En un quinto inciso, la estética, el mundo de la estética. Que ahora ya todas las cosas se mueven por estética. Si no hay estética en las cosas, la aceptación para la gente que está saturado ya de un cierto bien, pues no tiene interés. Si no hay, además de la operabilidad, la línea de la estética. Porque dicen que como te ven, te tratan. Y pues el Lalo Salazar y la de Iturbide están comentando sobre la inmortalidad del cangrejo. Todos los días comentan eso. Es su trabajo, tienen que hacerlo. Y lo conservan. El Lalo Salazar tiene fácil unos 25 años o más haciendo lo mismo de transmitir noticias, y sus patrones lo mandan a cubrir reportajes a lugares peligrosos, sobre todo las guerras en el Medio Oriente. Desde el tiempo de Zabludovsky, era un reportero de los tiempos de Zabludovsky, y Zabludovsky hace muchos quinquenios que no está al aire, porque ni su hijo Abraham Zabludovsky, quién sabe qué será pues Abraham se murió, pero el hijo Abraham Zabludovsky, el hijo, pues quién sabe dónde ande. Desde que hizo un reportaje de la Mara Salvatrucha, como que desapareció del mapa. Puso en evidencia pues muchas cosas que a muchos no les conviene, quizás. Y pues ha desaparecido. Después de que su padre, Abraham Zabludovsky, desde los años 50 había estado llevando
llevando a cabo el noticiero de 24 horas y cambió varias veces de algunos nombres, pero el noticiero de 24 horas, hasta que por fin, en unos cambios estructurales de Televisa en la sección de noticiarios, pues despidieron seguramente a Zabludovsky, despidieron a Lolita Ayala, despidieron a Memo Ochoa, despidieron a muchos otros reporteros y directores de secciones informativas. A los que no han corrido es a los de deportes. Ellos cada día se echan su rollo ahí de Antonio de Valdés y todos sus cuates. Se ayudan mucho seguramente. Pero cuando llegó el reacomodo, que metieron nuevos reporteros y nuevos directores de noticias, despidieron a Zabludovsky, a su hijo, a Lolita Ayala, a Memo Ochoa, a San Rocha, que ya también falleció. Y pues nadie tiene comprada la vida, ni los trabajos, ni nada. Nadie tiene comprado el futuro. Y mucho menos pues, nadie lo sabe tampoco. Aunque muchos, por analogías, por comparación con tiempos pasados, pueden pronosticar algo. Y por eso hay tantos adivinos, tantos gitanos, tantos brujos, tantas gentes que se atreven a decir que ellos pueden predecir el futuro. Y pues son puros charlatanes. En general tal vez se pueda pronosticar algo, pero en las particularidades necesita estar uno muy bien informado para pronosticar algo en forma efectiva, en forma apodíctica. Si la apodicticidad es difícil para el pasado, la apodicticidad es más difícil para el futuro. Hasta como una referencia bíblica, que nadie puede conocer el futuro. Muchos se cuestionan muchos se cuestionan quién va a gobernar dentro de 200 años. Y ahí la cosa pues está difícil. Porque pues decir quién va a gobernar dentro de 200 años pues está el de la fregada. Pero las fuerzas históricas no dejan de tener su influjo en los tiempos presentes. Los egipcios, querámoslo o no, influyen todavía en la actualidad. Los griegos no se diga, los romanos ni se cuestionan. Carlomagno con los franceses ni se diga. Posteriormente Napoleón. Cuando menos los franceses ayudaron a que se estableciera la nación de los estadounidenses, de Estados Unidos. Los franceses crearon Estados Unidos, lo que desechó el Imperio Británico y la corona inglesa con los que no quiso la corona inglesa, porque los colonos ingleses todo le permitían al monarca inglés,
pero cuando el monarca inglés no los dejó ganar dinero, se independizaron en 1776. Y toda la gente que no quiso la monarquía inglesa, y que además pues, han de haber sido algunos revoltosillos por ahí. Muchos de ellos, la mayoría, pues, seguidores de Lutero, y pues se independizaron de Inglaterra y crearon los Estados Unidos, las 13 colonias de Estados Unidos. Y pues Estados Unidos, en Europa no los dejaron meter al continente. Los ingleses seguidamente querían invadir el norte de Francia desde tiempos de Juana de Arco, allá en alrededor del año 1000, Juana de Arco. Juana de Arco peleó contra los ingleses que se querían apoderar del norte de Francia. Y dio su vida, y hasta la iglesia la hizo Santa Juana de Arco, porque Juana de Arco pues defendió el territorio católico de los franceses, cuando los franceses eran pues gente muy directamente vinculada con Carlomagno, allá al inicio del primer milenio, por allá en esas fechas. Santa Juana de Arco, que ella por defender al territorio francés del norte de Francia, la gran región que, pues toda la costa que está frente a la isla inglesa de la Gran Bretaña, era constantemente visitada por los ingleses, y seguramente también los franceses le regresaban la visita, pero no era una visita amistosa, era una visita bélica, de guerra. Y Santa Juana de Arco pues fue canonizada por la iglesia porque defendió a la catolicidad francesa de las amenazas de que Inglaterra quería expandir su territorio como diera lugar. La isla les quedaba chica, y a la vez el Canal de la Mancha y los mares del Mar del Norte la protegían. Era como una barrera de agua que no dejaba entrar fuerzas así. Tan fue así que muchos siglos después, en la batalla de Trafalgar, los ingleses rechazaron y derrotaron a la coalición francesa española que se sentía amenazada, pues no sé de qué, pero se sentía amenazada por Inglaterra. Seguramente la razón se explica porque Inglaterra se iba metiendo poco a poco al continente, y tan es así que el recuerdo de esa osadía está en el estrecho de Gibraltar, que es británico. La entrada al mar Mediterráneo está como, los ingleses están ahí como policías, viendo a ver lo que pasa en esa zona. Además, algunos escritores dicen que cuando Portugal y España hacían comercio con las tierras descubiertas de América, pues ahí los ingleses y los franceses, después de que los pobres españoles llegaban con sus barquitos cargados de tiliches y de cosas que al principio, cuando llegaban ahí, los asaltaban enfrente
del estrecho de Gibraltar. Ahí se postaban como policías del mar, pero policías clandestinos, corsarios. De hecho, corsario quiere decir que cuidan una ruta. Y como los ingleses pues eran un pueblo marino, desarrollaron la cuestión náutica naval a muy buenos niveles y con embarcaciones poderosas. Pero cuando los franceses y los españoles se sintieron amenazados por Inglaterra, le presentaron cara a los ingleses. Y Napoleón, aliado con los españoles, le presentaron cara a los ingleses, pero los ingleses tenían barcos que tenían más de 100 cañones de guerra y numerosísimos barcos, y conocían bien las rutas del Canal de la Mancha y del Mar del Norte. Y eso aunado que les ayudó la naturaleza, porque cuando fue la batalla de Trafalgar se vino unas tormentas y unas tempestades que favorecieron mucho a los que ya conocían ese terreno, que eran los ingleses. Los franceses y los españoles también lo conocían, pero los ingleses, los marineros ingleses tenían más carácter que los españoles y que los franceses. Más disciplinados, bien uniformados, bien pertrechados, porque los españoles y los franceses iban, más los españoles iban, pues agarraban soldados en la leva, agarraban soldados encuerados casi sin zapatos, los subían a los barcos sin tener un conocimiento, nomás para plantarle cara a los ingleses. Y Nelson, jefe del ejército naval inglés, pues derrotó con la mano en la cintura a los españoles y a los franceses, y salieron corriendo los españoles en Trafalgar, y salieron corriendo los franceses, y salió corriendo Napoleón. Y eso dio pie a que por esas fechas Napoleón, aunque perdió esa batalla de Trafalgar, tenía mucho poder en Europa, y hasta en 1812 quiso invadir Rusia y no lo logró. Pero con los ingleses dijo, ya para el occidente ni meternos, porque los ingleses están muy truchos, muy abocados a eso, y mejor ni moverle por ahí. Vámonos para... Tuvo la osadía de quererle tocar los bigotes a los rusos ahí en Moscú, y tampoco pudieron. De cientos de miles de soldados franceses regresaron 80,000 cuando ya se retiraron del asedio a Moscú, y vino la debacle de Napoleón. Lo mandaron a Santa Elena, le quitaron el cargo, y después se rearmó Napoleón en 1814 en la batalla de Waterloo. También la perdió Napoleón, y los ingleses lo capturaron, y como era un ex emperador lo mandaron a la isla de Santa Elena en medio del océano Atlántico, y allá murió Napoleón, seguido por 24 de sus siervos fieles que con él se morían. Pero Napoleón pues perdió contra los ingleses, perdió contra los rusos
A los que pudo dominar un poco fue a los italianos allá en la región de Milán y la región de Venecia, pero perdió contra los ingleses, perdió contra los rusos y perdió la vida en Santa Elena, porque allá murió. Quién sabe qué vicios tenía, que no. Pues en una isla en medio del océano Atlántico, que ya, ¿qué se puede esperar? Capturado por el enemigo y pues prácticamente en prisión, porque la isla de Santa Elena no era un palacio de descanso, era pues realmente una donde la gente andaba libre, pero era una prisión en medio del océano Atlántico. Y pues la vida es así. Después de la pérdida de la batalla de Trafalgar, que ganaron los ingleses contra la unión de los franceses y los españoles, quedó muy propicio y vulnerable el territorio español, que la península española, la península ibérica, que prácticamente se abastecía de la Nueva España. Como aquí en México había mucha plata y mucho oro, en el comercio con las Filipinas y Manila y eso, no, los españoles no tenían que llevar para allá y no podían mandar los barcos vacíos, y los mandaban con lingotes de oro y plata, porque allá en Asia con ese oro y con esa plata hacían el comercio, ya para hacer el comercio en Asia, ya no aceptaban. Como había chinos, había japoneses, había el comercio, lo único que aceptaban para el trueque era la plata y las materias primas, pues algunos, pero pues no iban a pagar un viaje con canela o con alguna madera o alguna artesanía. Querían oro y plata, porque China tampoco tenía oro, tampoco tenía plata, y China sí tenía productos domésticos que aportar, y los chinos en la nao de Manila exportaban hacia México y hacia España en un viaje de 20,000 kilómetros. ¡Ay, caramba! En un viaje de 20,000 kilómetros por el mar, un viaje que duraba 6 meses. Se lo tenían que hacer los aventureros españoles, pero no daban a conocer las rutas, no se las daban a conocer a nadie, porque con los medios marítimos que conocían los españoles podían llegar hasta Filipinas, pero no sabían cómo regresar, porque el viento no soplaba a favor de regresar. El viento que los llevó allá los podría seguir llevando más para allá, pero no traerlos. Y hubo 5 intentos de regresar hasta la cuestión de lo que posteriormente sería, llegaban a la región de Panamá, al Golfo de Darién, pero de su regreso todavía no se conocía el puerto de Acapulco, ni Barra de Navidad, ni San Blas. En San Blas había un astillero donde se construían barcos. Bueno, pues hicieron 5 intentos, pero fracasaban. Se tenían que regresar a Manila, y el regreso era hasta que un fraile que antes había sido marinero, Andrés de Urdaneta, en 1565, dijo: no, pues vamos a hacerle la lucha a regresar como Colón, vámonos al norte, hasta la región de Japón, hasta el paralelo
hasta el paralelo 42, 40, 42, y allá van a soplar vientos que lleven hacia Europa. Y el marino monje, al final de su vida, Andrés de Urdaneta, descubrió el retorno, el viaje de regreso, y llegaban a la costa de California, a la zona de San Francisco, Los Ángeles, Ensenada, San Blas, Barra de Navidad, Acapulco. Y Acapulco fue el puerto más favorecido por su cuestión geográfica para proteger los barcos y hacer el comercio en Acapulco. Pero pues bueno, haciendo pues un recuento de la historia y de la situación de que quién va a gobernar el mundo dentro de 200 años, pues no se sabe. No se sabe, ahorita están tan adelantadas las ciencias que poco falta para que los abusados, sin tocarse el corazón, porque en las guerras nadie se anda tocando el corazón. No se lo tocó Estados Unidos cuando lanzó las bombas en Hiroshima y Nagasaki, no se tocó el corazón, no dijo, van a morir cientos de miles de japoneses y niños y mujeres, y no se tocó el corazón. Truman dijo, pues vamos a bajarle los machos a los japoneses que no se querían rendir. Ya Europa ya se había rendido, ya habían los aliados ya habían llegado a Alemania, los aliados Francia, Inglaterra, Australia, Canadá, Rusia, ya habían llegado a Alemania. Pero los japoneses persistían y que no se querían rendir. Pero en las guerras pues, no se toca el corazón, y las ciencias están tan adelantadas que líbrenos Dios. Líbrenos Dios. Así como ahorita es Estados Unidos, al rato puede ser China, Rusia o Europa, los que intenten establecer su hegemonía política y militar. Pero pues son las reflexiones que nos deja el año nuevo. Estamos a 10 de enero del 2024. Y aunque nos da mucha pena, y los gatitos que andan ahí maullando, queriendo alimento, queriendo calor, a lo mejor exageramos y ellos están más protegidos que nosotros, porque tienen un pelaje que los aísla seguramente del frío, como a las zonas del norte, que hay unos animales adaptados a los problemas climáticos que representa cada estación. Pero pues eso nada más es una opinión, no es una afirmación categórica, porque pues ojos que no ven, corazón que no siente, dice el dicho. Y después de 45 minutos vamos a finir la cuestión.